Hola, saludos a toda la gente que vaya llegando al programa. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, saludos a todos ustedes y toda la gente que vaya llegando a lo largo del programa. Y bueno, no sé quién tenemos por aquí. Martiniana, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y tenemos también a Indio Coco Mono Loco de la Cruz Santa, perfecto, saludos ahí a Paraguay. Bueno, perfecto. Gracias a los dos por estar ahí los primeros y todos los que vayan llegando, como por ejemplo Federico Nava Álvarez, bienvenido. Saludos ahí a México. Bueno, perfecto. Vamos a presentar a nuestra invitada especial que es desde Argentina. Tenemos con nosotros a Selene Siboldi. Hola Selene, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes por estar en este vivo, este día que para mí es muy importante porque, bueno, les voy a contar un poco la historia de mi abuelo. Eh, Hice un pequeño homenaje para él, aunque tenga 90 años todavía, pero con una vida muy interesante y que ahora se las voy a relatar. Ok, y bueno, o sea, ¿y por qué? O sea, ¿él está allí contigo ahora o eh, por qué? O sea, con 90 años ya lo tiene un poco complicado para hacer programas o cómo va. Bueno, mi abuela ahora se encuentra bien viviendo solo en Belgrano y yo ahora estoy en mi casa. Estoy en mi casa y bueno, por eso él no está ahora aquí, pero para mí es un honor poder contar su vida, ya que es una persona que perteneció y es parte de nuestra historia argentina, ¿no? Porque aportó al progreso y a la producción y al crecimiento de una de las mayores empresas de la Argentina. Y para eso estoy hoy aquí, para contarles un poco esta historia, su historia laboral, ¿no? La cantidad de músicos de tango que llegó a conocer y una historia muy interesante y con muchos condimentos, con mucho mix bueno, para contarles a todos ustedes y que sepan de la vida de alguien que aportó mucho a nuestra historia, a la historia, bueno, de la Argentina, del progreso y bueno, y de todo lo que hizo grande este país. Así que empiezo, decime cuando quieras, Tomás. Sí, sí, adelante. Bueno, mi abuelo nació un 31 de agosto de 1984 en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Él nació ahí, después se vino a vivir a Buenos Aires. ¿Qué Eh, año has dicho? 1984, hace un mes cumplió 90 años. 1984. Sí. No, 1934. 1938, 1938, gracias por corregirme. 38. Entonces tiene 86 años. No, entonces 1934. Claro, 1934, claro. Sí. Bueno, estudió en la primera escuela, fue parte de la primer promoción que inauguró Justo José de Urquiza. Para los que no conocen de la historia argentina, Justo José de Urquiza fue gobernador de Entre Ríos y uno de los presidentes de la República Argentina. Y él, siendo oriundo de Entre Ríos, inauguró la primera escuela allí. Entonces, mi abuelo fue parte de la primera promoción y además se graduó de perito mercantil con honores. Él era ya de por sí muy bueno para las matemáticas y
Y antes de eso, mientras cursaba su último año, fue a hacer una visita guiada a esa escuela para ver cómo era, cómo se había construido, nada más ni nada menos que Eva Perón, Evita, eh, Evita, ¿no? Bueno, ella pasó por ahí y a la persona que eligieron para que le haga la visita guiada fue a mi abuelo. Entonces mi abuelo acompañó a Evita Perón a recorrer toda la escuela y a contarle cada sector y qué era lo que hacían allí. Y bueno, era un lugar emblemático que todavía sigue estando. Eh, Después, algo muy interesante que tengo para contar de esa época es que no habían diferencias sociales como ahora, que está la clase humilde, la clase media y la clase alta. Allá todos eran tratados con igualdad, no se hacía divisiones ni se los trataba a uno de high life, que era lo que le decían a los de la clase alta, y eran todos amigos entre ellos, jugaban a la pelota y si el más humilde de todos, ¿no? Usaba doble calzoncillo porque no tenía para un short para jugar a la pelota, nadie le decía nada ni lo discriminaba por eso, o sea, todos eran tratados por igual y nadie era más que nadie. Algo que lamentablemente con los años se perdió y ahora hay tanto menospreciar al otro por lo que tiene, por si tiene un buen celular o por si tiene ropa de marca o no. Bueno, eso antes no pasaba, era otra historia, ¿no? Bueno, ahora para contarles un poco de la historia de mi abuelo con respecto a lo que él vivió con el tango, porque siempre fue y es un aficionado, ¿no?, del tango, mi abuelo. Cuando tenía 17 años y todavía vivía en Entre Ríos, conoció al cantante Julio Sosa, un gran cantor de tango que se hacía llamar el varón del tango por sus grandes éxitos. Y un fin de semana él iba a tocar a un barcito, ¿no?, que había ahí en Concepción del Uruguay. Entonces mi abuelo con sus amigos, que ya sabían que iba a ir a tocar ahí, fueron, se pidieron un trago o algo para poder sentarse y lo estaban esperando cuando en un momento se asomó Julio Sosa por atrás de ellos y les tocó la espalda y les dijo: ¿qué hacen sentados acá, muchachos? Deberían estar sacando a bailar a las chicas, porque mi abuelo con sus amigos estaban sentados, pero esperando que apareciera el cantante a tocar, y bueno, todos los demás chicos por lo general cuando van ahí van a coquetear con chicas, ese tipo de cosas, pero ellos eran muy tímidos a esa edad, entonces estaban ahí solo esperándolo. Lo que fue un momento muy importante para mi abuelo, que lo recuerda siempre, porque lamentablemente lo que se supo después es que este cantante sufrió un trágico accidente automovilístico que le costó la vida. No sé a qué edad falleció el cantante, pero era muy joven, más o menos como Carlos Gardel, que también falleció joven. Y bueno, creo que estaba manejando un Porsche muy aceleradamente, chocó y falleció. Entonces, bueno, ahí quedó en la historia. Y este fue uno de los primeros anécdotas que tuvo mi abuelo con cantantes de tango. Tuvo muchos más. Eh, Antes de los 18, a los 15 años, o sea, a los 15 años de edad, mi abuelo comenzó su primer trabajo laboral, ¿no? Como era muy bueno para la contabilidad y en eso andaba muy bien, aunque siguiese en el colegio, el dueño de un local que era contador de una empresa constructora, lo contrata para que fuese a trabajar con él a la tarde, ¿no?, después de la salida del colegio. Y, y este señor, justamente que era de apellido Recio, y mi abuelo lo recuerda porque era una persona grandota y fornida, así que era como su apellido Recio, fue el que lo preparó a mi abuelo a dar sus primeros pasos como contador.
Bueno, como les decía, que mi abuelo le gustaba mucho el tango. De hecho, después de grande, a los 50 años, estudió para ser profesor de tango. Apenas salió ese oficio en la Universidad de Derecho, me parece. Y, y bueno, después, en su viaje de egresados, cuando mi abuelo se egresó y estaba en pareja con una chica de curso, se fueron de viaje a Córdoba, de viaje de egresados. Y coincidentemente estaba otro cantante de tango allí que se llamaba Alberto Morán, promocionando su nuevo hit, Pasional. Una gran canción de tango que a los que le gustan tango saben de cuál de qué tema estoy hablando. Fue uno de hecho de los que lo catapultaría a la fama. Y mi abuelo justo estaba allí con su curso de grado, ¿no? Pasó por ahí en ese festival donde estaba tocando él, y también fue un gran momento porque el cantante, que era italiano, ¿no? Era muy buen mozo, grandote, morocho, y bueno, las chicas se ponían locos al verlo, y más cantando ese tango, ¿no? Ese también fue otro gran recuerdo que tiene mi abuelo con cantantes. Eh, Tuvo uno más y, y bueno, y tuvo algunos más, pero volviendo a la parte laboral, ¿no? Después del servicio militar, porque mi abuelo hizo el servicio militar también allá en Entre Ríos. En ese momento estudiaba en Buenos Aires, pero había dejado porque tenía que terminar el servicio militar, que creo que era de un año o un año y medio, algo así. Y seguía de novio con esta chica, con la que había estado de curso y con la que había ido al viaje de egresados. Y como mi abuelo se quería quedar en Entre Ríos, porque no se acostumbraba, claro, porque se había ido solo a estudiar a Buenos Aires, eh, le preguntó al padre de la chica, que trabajaba en obras sanitarias, lo que actualmente es AISA, qué pensaba de que él trabajase allí, ya que estaban pidiendo personal para poder quedarse en Entre Ríos, empezar a trabajar en AISA, ¿no? Bueno, menos mal que no se le dio porque se iba a perder una gran oportunidad, que es la que les estoy por contar ahora. Y el padre de la chica, que era muy bueno, aparte, él vivía a una cuadra de su casa porque era un barrio chico, allá en Concepción del Uruguay, entonces todos se conocían muy bien, eran buenos vecinos, se daban entre ellos buenos consejos, era gente honesta. Eh, Le pregunta qué pensaba de que trabajase allí, ya que estaban pidiendo personal. Y bueno, entonces el padre le dijo que no le convenía trabajar en el mismo lugar que la hija, ¿no? Porque dice, no, porque estaba trabajando él y la hija en obras sanitarias. Y le dice, no te conviene porque no sabes las vueltas de la vida, así que mejor búscate otro trabajo. Porque bueno, no sabía si aunque estuviese bien de novio con su hija y ya hubiesen pasado unos años, que decía que el día de mañana ya no estuviesen más juntos, entonces él iba a seguir trabajando ahí o iba a tener que dejarlo y se iba a sentir mal. Entonces mejor que ya desde el comienzo empezase a buscar otro trabajo en otro lado. Un consejo, la verdad, muy bueno, porque siendo el padre de la chica le puedo haber dicho, sí, sí, trabajar en el mismo lugar que mi hija, si está más cerca de ella. Y no, eran personas honestas que bueno, que decían las cosas del corazón, daban consejos del corazón, ¿no? Entonces, ahí sigue, transcurre mi abuelo, toma la decisión bueno, de buscar trabajo en otro lado. Y ahí fue donde encontró la planta de cereales de los suizos franceses, que también estaban buscando personal,
y que por recomendación de una profesora suya de la escuela de Justo José de Urquiza, de matemáticas, que en esa época también era la esposa de uno de los dueños de esa empresa, llamado George André. Lo recomienda a mi abuelo. Le dice, sí, este chico es muy bueno, yo fui su profesora, era muy bueno para las matemáticas, anda muy bien con la contabilidad, contratalo. Y ahí es cuando mi abuelo empieza a trabajar con los suizos franceses, que ahí recién comenzaban, pero con mi abuelo fueron creciendo cada vez más hasta llegar a tener las empresas más grandes de todo el país de la Argentina. Bueno, esta planta de cereal se llamaba Molinos Concepción de La Plata y era un molino linero que trabajaba todo tipo de harinas, arroz, aceites, tenían también campos en Rosario, Santa Fe, y bueno, con el tiempo se irían extendiendo y haciendo otras cosas como herramientas, hilandería y demás, ¿no? Y mi abuelo con ellos terminaría trabajando por 40 años. Así que muy interesante todo esto. No sé, Tomás, si me querés preguntar algo. No, no, continúa, continúa. Y si alguien quiere preguntar algo, Ah, pues ok. adelante en el No, chat. no Pero no, sabía de si habías preguntado momento algo por eso. no tengo ninguna pregunta. Continúa, por favor. Bueno, a los 19 años, mi abuelo se va a vivir a Buenos Aires. Lo recibieron en la casa de un amigo en el partido de Belgrano Coglan y allí empezaría a trabajar para otra empresa de los suizos llamada La Plata Cereales. Y bueno, a la vez los suizos lo capacitaban a mi abuelo, le pagaban cursos para que se especializara en la contabilidad y para poder aprender el idioma francés, porque eran suizos franceses, entonces hablaban en francés. Y bueno, mi abuelo empezó a estudiar, a capacitarse, todo para rendirles mejor a ellos, ¿no? Bueno, ahí mi abuelo, en esa época, como estaba solo, estaba lejos de su familia y le encantaba el tango, le agarró el gusto a ir a las confiterías de la calle Corrientes, ¿no? En donde solo con el costo de una consumición uno podía presenciar orquestas en vivo y en directo de tango. Algo que hoy por hoy, imagínense, si hay que pagar entradas eh, eh, costosas, ¿no? Hoy por hoy para ver a cualquier cantante, ya sea del extranjero o del mismo país. Bueno, en esa época que el tango era la mayor obra musical, ¿no? Que había en ese entonces, si uno iba a una confitería y pedía un té o un café, ya podía presentar como un mini recital en vivo, sin más. Bueno, y por eso mi abuelo iba a ver a su cantante favorito, bueno, cantante y también parte de la orquesta que era Pugliese, Julio Sosa y otros más de tango, iba a las confiterías y los miraba. Y si no tenía para la consumición, se quedaba en un costadito mirando desde la ventana, desde la parte de afuera, que todavía se podía escuchar si dejaban la puerta abierta, y de la confitería y mirarlos en vivo, ¿no? De hecho, había un tango un bar muy conocido, Tango Bar, que estaba cerca del obelisco. Y bueno, y ahí también iban varias orquestas y cantantes, en fin. Mi abuelo, bueno, como les decía, muchas veces se quedaba afuera y se pedía o se pedía a lo sumo un té, que era la consumición más económica, para poder mirarlos más de cerca. En esa época, uno que estaba cuando ya estaba en la mesa, les cuento porque ahora cambió todo, toda la modalidad.
uno estaba en la mesa, pedía un té o lo que quería tomar y después el mozo le llevaba variedades de dulces o de galletitas que después, según lo que consumiese la persona, después se la abonaba, o sea, se le daba eh, el, como si fuera la facturación de lo que había consumido, pero podía quedarse ahí, no tocar nada y solo pagaba el té, según lo que había agarrado, ¿no? Lo cual era muy difícil en ese entonces porque si a alguno de nosotros nos sirven delicias en la misma mesa, nos tentamos para agarrar. Pero bueno, una vez mi abuelo, mientras miraba desde la ventana, a Pugliese, vio bueno, que se estacionó en la esquina una limusina. Bajaron 4 señores que al entrar le preguntaron al mozo si ya habían tocado la yumba. La yumba era una de las más conocidas de Pugliese y la canción favorita de mi abuelo también. Y bueno, y el mozo le dice que todavía no la habían tocado. Entonces se sentaron, pidieron un café. El mozo le pidió a Pugliese si podía tocar la yumba, tocó la yumba y al finalizar el tema se fueron. O sea, estuvieron nada más para escuchar a la orquesta esa canción y después se fueron. Era así todo en esa época. Eh, y bueno, también otra oportunidad que tuvo de estar de cerca con Pugliese fue cuando era joven y fue a donde antes era la cancha de Platense, que estaba más cerca de Villorquiza, por ahí, y se encontró a un compañero comunista que había estado con él en el servicio militar. Y cuando él era llegado, como Pugliese era comunista también, y muchas veces no lo dejaban tocar o estuvo preso varias veces y tocó la orquesta y él no, porque Pugliese tocaba el piano y en el lugar del piano ponían una rosa y no se tocaba y la gente aplaudía porque lo quería ver a él, ¿no? Y bueno, o sea que ahí en esa cancha de Platense estaba Pugliese ese día y mi abuelo estaba recontra entusiasmado por poder verlo otra vez. Entonces, el amigo de mi abuelo, que era llegado a la orquesta de Pugliese, le preguntó si lo quería conocer más de cerca y por supuesto le dijo que sí. Entonces lo llevó como a un lado del staff que, donde estaba Pugliese y los que lo acompañaban en la orquesta estaban sentados en una mesa picando algo antes de empezar el show, ¿no? Entonces, cuando lo vio a mi abuelo, que en ese entonces tenía 20 años, se levantó de la silla y lo saludó muy amablemente a mi abuelo. Mi abuelo no lo podía creer que un máximo del tango argentino se levantase de la mesa para saludarlo especialmente. Era, era todo un reconocimiento y una cosa increíble para él. Y no solamente eso, que lo saludó Pugliese a mi abuelo y se abrazaron y todo, sino que además luego todos los de la orquesta, incluyendo a Pugliese, le firmaron una pantalla a mi abuelo, que una pantalla es un abanico gigante, se le decían antes, que se usaban mucho los abanicos grandes para él. Y bueno, ese abanico con el tiempo mi abuelo lo perdió, se lo sacaron, no sé, pero en un momento fue como una reliquia y yo creo que si lo hubiese tenido hoy, lo hubiese podido revender y hubiese sacado una buena tajada, ¿no? Como quien dice, porque tener un abanico autografiado por Pugliese es una reliquia. Entonces, bueno, esa era la parte de mi abuelo con respecto al tango, con las celebridades que llegó a conocer y lo que llegó a presenciar durante su infancia. A los 24 años, mi abuelo la conoce a mi abuela, Dagli Bousenar. Mi abuela era oriunda de Entre Ríos también, de Concepción del Uruguay, solo que se había ido a vivir a Buenos Aires a los 7 años, más
antes que mi abuelo. Se había ido a vivir con su familia a los 7 años, pero también en la zona de Belgrano, y había estado yendo al colegio de Nuestra Señora de la Misericordia, un colegio católico en Belgrano, ¿no? Entonces, por eso nunca se había encontrado con mi abuelo, pero ¿cómo serán las cuestiones de la vida? Que cuando dos personas están destinadas para estar juntas, en algún momento se cruzan. Y eso fue lo que pasó con ellos. Un día de verano, ¿no? Los dos coincidieron en irse el mismo tiempo de vacaciones, porque era la época de carnaval, allá en Entre Ríos, y bueno, y ellos estaban en uno de los tantos balnearios que habían en Entre Ríos, ¿no? Y mi abuela justo salía de los baños que estaban ahí en el balneario, y mi abuelo estaba por entrar a uno de ellos con un amigo. Entonces se cruzan, y como el amigo de mi abuelo la conocía a mi abuela, se saludan entre ellos y ahí lo presenta a mi abuelo, se lo presenta a mi abuelo. Y ahí se saludaron y se ven por primera vez. Entonces, bueno, se ve que se gustaron, después se encontraban en los bailes del carnaval, que iban disfrazados con máscaras, pero bueno, cada uno sabía más o menos quién era quién para poder bailar con ellos y demás. Y así se entretenían en esa época, con disfraces, carnavales y ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que se enamoraron. Y, y mi abuelo, ¿qué pasa? Estaba comprometido en esa época, porque mi abuelo tenía 24 y mi abuela tenía 20 años. Entonces, como estaba a punto de casarse con la que había sido su compañera de curso, la que había ido al viaje de egresados a Córdoba y todo lo demás, tomó una drástica decisión. Se enamoró perdidamente de mi abuela, entonces tomó la decisión de disolver el casamiento, estando a un mes de casarse con ella, y empezó un noviazgo con mi abuela que duraría por 4 años, para conocerla y para poder estar con ella. Una historia increíble, porque la hermana de mi abuelo, tanto como la familia de la chica, no lo podían creer, como mi abuelo casi la había dejado plantada en el casamiento a la chica, solo porque la conoció a mi abuela en traje de baño, ¿no? Y se había enamorado de ella, pero bueno, a veces las cosas de la vida son así. Entonces, empiezan a salir y bueno, se escriben cartas, se ven. Después mi abuela vuelve, porque estaban los dos de vacaciones en Entre Ríos, pero los dos vuelven a Buenos Aires, porque eran de ahí. Entonces, en Buenos Aires, como mi abuela era más joven, se empiezan a ver, o sea, mi abuelo la invita, qué sé yo, a comer, a salir, a pasear, cosa de conocerse. Y así están por 4 años. A los 20, hasta que se casa con mi abuela, cuando él tenía 28 y mi abuela 24, se casan en la iglesia de Santiago Apóstol, en el barrio de Núñez. Ahí todo cerca de Belgrano. Los que son de Buenos Aires entienden muy bien, porque hablo de las ciudades y demás. Pero bueno, se casan ahí, cerca de la cancha de River ahora. Está todavía la iglesia. De hecho, festejaron hace unos años el aniversario de Cristal, creo que era, o de los de 60 años, los que festejan. ¿Sabés, Tomás, cómo se le dicen a los que tienen el aniversario de 60 años de casados? ¿Los anillos de diamante son, o de...? No sé. Ni idea. Bueno, llegaron a estar 60 años de casados mis abuelos, así que eso también fue una gran proeza. Los 60 años, ¿porque luego se divorciaron o tu abuela se murió? Mi abuela falleció hace 2 años. ¿Y por qué? ¿Y por qué lo eligen a él para traer
a Eva Perón? ¿Él era afín al peronismo o por qué? No, 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 mi abuelo no. No era afín a peronismo porque el padre tampoco lo era, pero como era un buen alumno y querían llevarle a alguien y estaba cursando su último año, ¿no? Antes de recibirse, entonces lo eligieron a él junto con otro compañero más para que le hiciera la visita y el recorrido por toda la escuela. Lo habían elegido a él. Este, sí, no, fue, después al poco tiempo falleció Vita, ¿no? Porque creo que le agarró un cáncer, y bueno, cuando pasó eso, eh, creo que a las 7 de la tarde o a las 6 de la tarde, era la hora que había fallecido, las personas se tenían que levantar de donde estaban, si estaban en la calle, y tenían que hacer un minuto de silencio. Eso pasó creo que por 5 o 6 meses, una cosa así, después del fallecimiento de Eva. Y una vez mi abuelo estaba en una plaza con una chica y había pasado las 6 de la tarde y mi abuelo seguía sentado en el banquito de la plaza con la chica. Y vino la policía y casi te podían multar por eso, por no levantarte y hacer el minuto de silencio. Y mi abuela dice, no, no, la culpa es mía porque no me fijé en el reloj, o sea, múlteme a mí, no a la chica. Y el policía los miró y dijo, bueno, bueno, si se quedan parados, no le digo nada. Y se quedaron parados porque era así. Eh, por unos meses fue así, había que hacer un minuto de silencio en la hora que había fallecido Eva Perón. Así que bueno, les sigo contando. Estuvieron saliendo por 4 años y a los 20, antes de casarse, ¿no? A los 28 años mi abuelo compró un departamento. O sea, fíjense que a los 19, 20 empezó a trabajar para los suizos y a los 28 ya se pudo comprar su propio departamento de 3 ambientes a estrenar en Villurquiza para irse a vivir con mi abuela, ¿no? Después de casarse, a una cuadra de la estación. Y dicho esto, que es ya de por sí es increíble, porque a pesar de que en esa época las cosas salían menos, no cualquiera se compraba un departamento en Belgrano a los 28 años. Y mi abuelo, le había hecho la picardía a mi abuela de decirle que un amigo suyo había comprado el departamento y que le había dicho él, o sea, había comprado el departamento para él y su mujer, pero que le quería dar la sorpresa a su mujer y que le había pedido a él que le buscase unas cortinas para sorprender a la señora. Entonces le preguntó a mi abuela si le podía dar una mano, ella que era mujer. Entonces mi abuela lo ayuda a elegir las cortinas, todo para el departamento, y después de que se casaron, se dio cuenta que el departamento era para ella. O sea, era el regalo de mi abuelo para que puedan comenzar su vida juntos. Y se fueron a vivir ahí y allí lo tuvieron a mi papá y a mi tía Laura, ¿no? Y después, como el lugar les quedó un poco chico, apareció una señora mayor que vivía justo enfrente de la familia que había hospedado a mi abuelo durante los primeros años que había estado estudiando para después poder trabajar en las empresas suizas. Y esa señora, que estaba en la calle Guanacache de Belgrano, fue recomendada por un primo de mi abuelo que era ingeniero y le dijo que le convenía comprarla y arreglarla porque la casa tenía mucho terreno y venía con teléfono. En ese entonces uno dice, hoy venía con teléfono, pero era una gran cosa que una casa tuviese teléfono, porque no cualquiera tenía teléfono en esa época. Entonces, cuando una casa tenía de por sí teléfono, valía la propiedad más. Eso para los que no sabían, o por lo menos así era acá en Argentina, no sé en otros países, pero acá era así. En esa época, si una casa tenía teléfono, era más costosa. Entonces, bueno, como se ve que los hijos que necesitaban el dinero, no sé qué,
estaba relativamente en un buen precio comparándolo con el terreno y que encima venía con el teléfono incluido. Bueno, entonces mi abuelo pone el departamento ese en venta y se va con mi abuela, empieza a remodelar la casa y se va con mi abuela, mi papá, mi tía y otro tío más que venía en camino, se van a vivir ahí. Bueno, con 35 años, mi abuelo viajaba de retiro hasta la calle Corrientes, porque trabajaba en las oficinas que estaban en la calle Corrientes, pleno microcentro de Buenos Aires, cerca de Retiro, ¿no? Donde estaba el edificio y en donde trabajaba como gerente general en finanzas de todas las empresas. Y ahí estaba, enfrente, estaba el edificio donde se inspiraron para crear un tango muy conocido que se llama Corriente 648. El tema dice: segundo piso ascensor, no hay portero ni vecino, adentro cóctel de amor y toda media luz, y bueno, y así. Ese es un tango muy conocido que si muchos lo quieren buscar por YouTube, lo pueden buscar como Corrientes 648 o A Media Luz. Y bueno, mi abuelo trabajaba enfrente de ahí. O sea, el edificio donde trabajaba estaba enfrente de Corrientes 648 y bueno, lo miraba a mi abuelo todos los días y se sonreía porque había un cartel, porque es un tango muy conocido. Entonces, un cartel que decía Corrientes 648. Y hasta ahí había llegado mi abuelo. Así que bueno, él llevaba a su cargo a más de 4.000 empleados, operarios, y por todo eso, una vez al año, con otro suizo de apellido Stoker, más o menos para estos meses, para octubre a diciembre, viajaban a Suiza, Ginebra, en donde estaba la central de todas las empresas suizas. Una vez le pidieron a mi abuelo que fuese al congreso que se realizaba en Lausanne, Ginebra, Suiza, donde hoy por hoy se hace el Foro Económico de Davos, ¿no? Para los que más o menos, para que se ubiquen, es donde ahora se hace la asamblea anual y allí se reúnen los principales líderes, empresarios y políticos internacionales para afrontar los problemas mundiales, ¿no? En ese entonces Europa no conocía de inflación. Si bien ya había pasado la guerra de Alemania con los rusos, pero era uno de los pocos países que tenían inflación, el resto no tenía, pero comenzaban a tener por estos problemas bélicos, ¿no? Entonces lo llevaron a mi abuelo para que pudiese hablar sobre la inflación, porque en la Argentina ya había inflación, en eso fuimos pioneros también, y allí mi abuelo dio algunos consejos para combatirlo. Entre ellos, uno fue que cuando hay inflación se tiene que mantener el capital. Algunas veces me ha contado otras cosas, pero para no irnos mucho de la historia. Pero si hay alguien que sabe de cómo tratar la inflación y todo, es mi abuelo. Por eso llegó a los 90 años, ¿no? Todo le iba muy bien. O sea, a mi abuelo le iba muy bien, los suizos estaban muy contentos con él, de hecho, siempre que tenían que viajar a un lugar, como mi abuela además hablaba el francés a la perfección, lo acompañaba a muchos lugares, a misiones, o si querían conocer alguna otra provincia, las cataratas del Iguazú, Mendoza o demás, siempre iban acompañados de mi abuelo para que le tradujese todo al francés, y le dijese todo bien a ellos, ¿no? Y bueno, hasta que, o sea, mi abuelo estaba en la punta de la pirámide, por decirlo de alguna manera, era súper querido por los grandes dueños de los suizos, hasta que empezó a tener problemas casualmente con un gerente argentino que pusieron ellos.
de apellido Joffre. Y hasta que en un momento este señor le llegó a decir a mi abuelo, usted y yo no nos podemos poner de acuerdo si no sigue mi mismo andar. En pocas palabras le estaba diciendo a mi abuelo que quería que sea su alcahuete, o sea, para expresiones de ahora, que le chupase las medias. Y mi abuelo no era así, porque mi abuelo siempre fue una persona muy recta, muy derecha, y cuando él dice blanco, si a él algo le parece blanco, es blanco y lo va a defender hasta el final. Y si algo es negro, es negro. No vende medias tintas, no anda en la tibieza. O sea, mi abuelo siempre, eh, toda la vida, fue una persona muy honesta. Entonces, cuando le salió con esa, mi abuelo rápido para las respuestas le dijo, burro viejo no cambia el trote, como diciendo, yo ya soy así y no voy a ser tu alcahuete. Entonces, ese empezó la rueda de lo que sería después el destino de mi abuela, ¿no? Entonces, como siguió teniendo estos problemas con Joffre, y Joffre no se lo iba a dejar pasar a mi abuelo, como diciendo, si vos no sos el dueño, ¿qué te venís a hacer? ¿No? Entonces fue, como el otro se ve que sí era alcahuete de los demás, los puso de acuerdo para que lo bajasen a mi abuelo. De gerente general lo trasladaron para que solo sea contador de una de la hilandería en ese momento más grande del país, llamado Platex, en Quilmes, ¿no? Que ahora se vendió a Ciudadela y se llama actualmente TN Platex, una gran hilandería que sigue estando. Y allí trabajaría sus últimos 10 años con los suizos, siendo solo contador de Platex. Al poco tiempo de que pasó todo este tole-tole, despidieron al señor Joffre y el reemplazante fue allá para preguntarle si quería volver, o sea, si mi abuelo quería volver a ser gerente general. Imagínense cómo había bajado todo y qué mal había llevado o qué mal había elegido a otro contador el otro para que empezase ya a decaer las empresas. O sea, se ve que mi abuelo realmente era bueno en lo que hacía. Y a lo que mi abuelo le dijo que ahí en Platex estaba bien. Claro, le respondió eso primero porque mi abuelo ya estaba grande, tenía 40 y pico de años, ya se había acostumbrado a viajar todos los días desde su casa en Belgrano hasta Quilmes, que es un viaje relativamente de 1 hora, ¿no? Para ser el contador de allá. Y no le gustó el manoseo, fue un poquito humillante, porque él habiendo llegado tan alto que lo pasasen de golpe a ser contador de una sola empresa, habiendo llevado adelante durante tanto tiempo tanta magnitud, no le gustó. Entonces, y como dice la gran refrán, en el juego que hay de esquite no hay de qué calentarse, el abuelo dijo, mejor me quedo acá y después veo qué hago. Entonces se quedó en Platex. Y luego de esa decisión que tomó mi abuelo, fue uno de los suizos a visitarlo, a Platex, y a recorrer la planta, todo con mi abuelo. Y lo felicitó por lo bien que llevaba las cosas. O sea, lo volvió a felicitar porque se ve que las otras empresas venían cayendo, pero Platex seguía reflotando. Y ahí se dieron cuenta que el que realmente llevaba todas las empresas adelante era mi abuelo, por ser un buen contador. O sea, los suizos tenían la visión, pero mi abuelo aportaba mucho a todo. Y cómo será de carácter fuerte, que es mi abuelo, que incomodando ya a los propios suizos, porque en ese entonces los había desconcertado a todos, o sea, habían despedido a Joffre, le habían pedido que vuelva, no quiso, que dijeron, uy, no sabemos cómo manejarlo. Y en ese entonces mi abuelo ya estaba grande, tenía 50 y pico, sí, 50 y pico,
y ya lideraban los hijos de los suizos, las empresas. Entonces dijeron, ¿qué hacemos con Siboldi? Entonces le propusieron a él que se jubilase antes y que acepte esto cuando él tenía 56 años y le faltaban 4 años para jubilarse. Mi abuelo aceptó porque le dijeron que le iban a pagar los 40 meses de sueldo, que era lo que le faltaba, más la indemnización por trabajar con ellos por 40 años. Y si le pagaban todo eso por adelantado, ¿para qué iba a estar esperando 4 años más? Si ya se le iban a dar a todo para despedirlo, entonces bienvenido sea. Así que lo aceptó y bueno, como ya sabía dónde invertir el dinero y todo, se fue chocho de la vida. Pero la última cosa que tengo para compartirles es que al poco tiempo, antes de que mi abuelo cumpliese los 60 años para jubilarse, o sea, más o menos cuando tendría 58, una cosa así, o sea, al año y medio, a los 2 años, la empresa Platex se presentó en bancarrota. O sea, el famoso me fui yo y se cayó la empresa, bueno, eso le pasó a mi abuelo. Se fue mi abuelo y se empezaron a caer todas las empresas de los suizos. Entonces, deciden venderlo a Platex, la primera vez que lo venden, porque lo vendieron varias veces. Y lo vuelven a llamar a mi abuelo para que haga la liquidación de todo. Como también le iban a pagar por eso, por hacer la liquidación, mi abuelo aceptó chocho de la vida, tenía que vender las máquinas, los escritorios, todo lo que tenía la empresa, que era una empresa magnánima, o sea, una empresa de hilos muy grande que después se dedicaba a la importación y la exportación de ropa. Entonces, bueno, vendió todo mi abuelo. Se ve que tenía, para ese entonces, muy buenos contactos, entonces supo a quién llamar y a quiénes conseguir para poder vender todo lo que tenían dentro de la planta. Y ya en los últimos días, cuando quedaban pocas cosas por vender, mi abuelo yendo a ver todo, ¿no? Para ver todo eso que lo poco que quedaba, una de las cosas que quedaban era el sillón donde él había estado trabajando como contador. Y justo pasando por uno de los pasillos, escucha a uno de los empleados decirle a otro, vos sabés que me compré el sillón de Siboldi, estoy re contento. Y lo decía como si fuese todo un orgullo. Vos sabés que me compré el sillón donde se sentaba Siboldi. Y lo que no sabía era que mi abuela estaba del otro lado escuchando todo. Entonces se quedó maravillado como diciendo, wow, qué importante cómo me veían los demás. O sea, realmente como una persona muy importante. Y bueno, esa es la historia. No sé si hay algo, si apareció alguna pregunta. Preguntas así de los espectadores, no. ¿Y cuánto tiempo dices que estuvo él en Suiza? No, mi abuelo viajaba una vez al año en su momento más culmine, ¿no? Donde era gerente general en finanzas de las empresas, que tenía su propia oficina enfrente de Corrientes 648. Él iba una vez al año a Ginebra, Suiza, porque ahí estaba la central. Entonces iba con uno de ellos para ir al Congreso y de ahí a veces viajaban, o sea, ya que se iba a Suiza, viajaba él solo con los suizos, o sea, sin mi abuela, sin nadie más, y de ahí hacían recorridas, se iban a París o a Italia. La verdad que conoció muchos países mi abuelo, gracias a ellos. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. No sé si llevamos
45 minutos. No sé si hay alguna cosa más que nos quieras contar sobre este tema. Dice Encarna en Suiza. Dicen van muchos españoles. Mi niño estuvo allí de vacaciones. Ok, gracias, Encarna. AV Investigador dice, interesante historia, Selene, gracias, investigador. Bueno, perfecto. Plate y compañía se llamaba, dice ahí Luis II, que también es Claro. de Argentina. Sí, sí, eran varias empresas que tenían los suizos, tuvieron empresas de herramientas, muchas veces ellos compraban ya la empresa, ¿no? Y después ellos se encargaban de sacarla adelante y de que crezca. Así que como tenían buenas herramientas, lo tenían a mi abuelo como contador y todo, y él siempre anduvo muy bien con eso, con las liquidaciones, se encargaba de verificar que los demás contadores hiciesen bien su trabajo, entonces cuando les tenía que decir algo, se los decía. Y era una persona muy recta, o sea, si te encontraba en una, te despedía, no te daba segundas chances porque el que tropieza una vez tiende a tropezar dos veces y mucho más si no tiene palabra. Una vez le pasó con un empleado que le había dicho que bueno, que no podía ir porque tenía a la mamá enferma y se tenía que quedar con la mamá, una cosa así. O que tenía que viajar para ver a la madre porque estaba enferma. Entonces, bueno, mi abuelo le acepta, ¿no? La falta como para no cobrársela y justo al otro día mi abuelo tenía que viajar en subte y cuando se sube al subte lo ve al empleado, el que supuestamente tenía que estar en otro lado y había faltado por eso. Entonces mi abuelo lo mira, el empleado lo mira y no le dice nada. Después del a la otra semana va, mi abuelo lo manda a llamar y le dice, está despedida. Y como el otro sabía que era porque mi abuelo lo había cachado en el subte cuando supuestamente iba a estar en otro lado, por esa falta lo hizo despedir, ni le pidió explicaciones ni le dio segundas posibilidades, o sea, y como Mira, sabía que era ahí cierto, bueno, aceptó. en el chat hay alguien que dice que lo conoció a tu abuelo. Dice, la conozco de joven, iba a llevar papeles, era cadete de un estudio contable, serían los 80 y pico. Ah, no, conoces la empresa, quieres decir. Ah, Vale, vale, ok. claro. Sí, es muy conocida. Ok. Este, cereales La Plata, hilanderías. Ok, Oski Nasa Mileinator, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Saludos a Argentina. Marco Antonio, bienvenido. Muchas gracias por haber venido. Bueno, mándales saludos de mi parte. Vos se los puedes mandar tú mismo. Ahí está. Perfecto. Pues muchas gracias. Terminaremos aquí entonces y cuando quieras hacer algún otro programa, pues ya nos pondremos de acuerdo. Bueno, sí, seguramente. En otro momento ya voy a hablar de otros temas, pero bueno, para mí es algo lindo también para que me conozcan, para que sepan quién soy. Y bueno, yo soy la nieta, así que soy el resultado de todo eso.
y tengo parte de su historia también, así que se los quería compartir. Perfecto, pues muchas gracias, Selene, gracias a toda la gente que ha venido a vernos, Luis 2, AV Investigador, Marco Antonio Encarna Fernández, Oski, ¿quién más ha estado por aquí? Leticia. Indio Cocomonoloco, Federico Nava Álvarez, Caronte 47 y Martiniana. Muchas gracias a todos y la gente que nos verá en diferido, no sé, suscríbanse al canal de Selene, ahí pueden ver otros programas que hemos hecho juntos, ella los tiene allí subidos, el link está en la descripción o en el título, pinchan donde pone Nemesis 293 y bueno, no sé si haré otro programa hoy, pero si no lo hago, entonces mañana es sábado, creo. A ver, déjenme ver, porque es sábado. Bueno, no tengo nada apuntado, pero algo haré, algo se me ocurrirá. Haremos algo sobre el gran secreto o seguiremos con lo del 11S. Perfecto, muchas gracias. Bueno. Hasta el próximo programa. Buenas noches. Buenas noches.